Hola gente de YouTube, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el canal. Hoy vamos a empezar con nuestra segunda plática de cardiología. El tema de hoy, persistencia del ducto arterioso. Pero antes de ir de lleno con la enfermedad vamos a hablar un poquito de la circulación normal del corazón. La sangre que llega al corazón llega a través de la vena cava caudal y la vena cava craneal hacia el atrio derecho. Del atrio derecho pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar principal, de ahí a la pulmonar izquierda y pulmonar derecha. Esta sangre va a los pulmones donde es oxigenada y regresa al corazón a través de las venas pulmonares izquierda y derecha hacia el atrio izquierdo. Del atrio izquierdo pasa a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica hacia la aorta y de la aorta a la circulación general. En vida fetal, el ducto se origina del sexto arco aórtico izquierdo embriológico, extendiéndose desde la arteria pulmonar hacia la aorta y desviando aproximadamente del 80 al 90% de la sangre proveniente del gasto ventricular derecho hacia la circulación sistémica. Este flujo de derecha a izquierda es ocasionado principalmente por dos factores. El primero de ellos es una elevada resistencia vascular pulmonar, debido a que los pulmones fetales no funcionales se encuentran colapsados y la cantidad necesaria de sangre para mantener este metabolismo pulmonar es muy pequeña, y una elevada concentración de prostaglandinas de origen placentario que contribuyen a mantener abierto el ducto. Tras el parto y con el inicio de la respiración ocurren diferentes situaciones. Primero disminuye la resistencia vascular pulmonar, por lo que el flujo se convierte ahora de izquierda a derecha. Los pulmones se llenan de aire y hay expansión pulmonar, lo que ocasiona un aumento de la presión de oxígeno, y este aumento causa inhibición local de las prostaglandinas de origen placentario, por lo que el tejido muscular liso presente en la pared del ducto se contrae, provocando un cierre fisiológico de este. El cierre fisiológico del ducto debe de ocurrir 7 a 10 días después del nacimiento. De esta manera se obtiene una circulación normal del corazón. Si no ocurre en este tiempo, se considera patológico. El fallo en el cierre fisiológico del conducto se caracteriza por alteraciones histológicas hereditarias en la pared de dicho conducto. El tipo de cierre se ha dividido en 6 diferentes grupos, en donde se ha encontrado asociación con la cantidad de tejido muscular liso presente en la pared de dicho conducto. En el grupo 1 y 2, la cantidad de tejido muscular liso es insuficiente para cerrar el extremo aórtico del conducto, pero es suficiente para cerrar el extremo de la pulmonar. De esta manera se obtiene una dilatación aneurísmica de la aorta. En el grupo 3, 4 y 5 se produce un ducto arterioso persistente chico, mediano y grande respectivamente, en donde no existe suficiente tejido muscular liso para cerrar el extremo aórtico. Existe un poco a lo largo del ducto, y en el extremo de la pulmonar existe un poco más de musculatura, permitiendo un cierre parcial, en donde se puede afirmar que a mayor cierre, menor es el grado de comunicación. Esta distribución de la musculatura es la responsable de que el típico conducto con flujo sanguíneo de izquierda a derecha tenga forma de embudo o de cono. En el grupo 6 hay ausencia casi total de musculatura en la pared del conducto, por lo que no hay contracción, y el tamaño del ducto es casi el mismo después del nacimiento que durante vida fetal. Esto ocasiona una gran comunicación con flujo sanguíneo de izquierda a derecha que termina por volverse de derecha a izquierda con el paso del tiempo, ocasionando una elevada morbilidad y mortalidad por eritrocitosis e hipoglucemia principalmente. Las razas de presentación más frecuentes son chihuahueño, collie, maltés, poodle, pomeranian, springer spaniel inglés, Keeshond, cavalier king, Charles spaniel, pastor de Shetland, bichon frisé, Yorkshire terrier y pastor alemán. Son las más comunes, pero se puede presentar en otras razas también. En cuanto a la fisiopatología se refiere, el flujo sanguíneo a través del ducto arterioso persistente está determinado por las resistencias relativas de los lechos vasculares pulmonar y sistémico. De esta manera, tenemos que la mayoría de los pacientes presentan un flujo de izquierda a derecha, es decir, de aorta a pulmonar.
dando así lugar a un soplo cardíaco continuo, hipercirculación en el lecho vascular pulmonar y dilatación por sobrecarga de volumen tanto del atrio izquierdo como del ventrículo izquierdo. Debido a la alta resistencia vascular sistémica tras el nacimiento, la presión de la aorta es 5 veces mayor a la presión de la pulmonar, por lo que la sangre pasa continuamente a través del ducto durante la sístole y la diástole, cuyo volumen está determinado por la morfología del ducto, que en la mayoría de los casos tiene forma de cono estrechado en el extremo de la pulmonar. El aumento en el volumen del flujo ocasiona dilatación de la aorta proximal y de la arteria pulmonar principal, así como también hipercirculación del lecho vascular pulmonar. La dilatación del atrio izquierdo y la hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo ocurren en proporción al grado de comunicación. Estos cambios permiten una compensación durante un periodo de tiempo variable, pero si la comunicación es extensa, se desarrolla insuficiencia miocárdica por sobrecarga de volumen, elevación progresiva de la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo y edema pulmonar evidente. Debido a que la comunicación con flujo sanguíneo de izquierda a derecha ocurre a nivel de los grandes vasos, el atrio derecho y el ventrículo derecho nunca reciben la sangre derivada, por lo que estas estructuras permanecen normales a menos de que haya un incremento en la resistencia vascular pulmonar o aumento en la presión de la arteria pulmonar principal. En cuanto al diagnóstico se refiere, los pacientes del grupo 1 y 2 no presentan signos clínicos, por lo que el diagnóstico se basa principalmente en el estudio radiográfico, donde en su proyección dorso-ventral se puede observar una dilatación aneurísmica a nivel de la aorta descendente. Las lesiones del grupo 3, 4 y 5 ocasionan incremento en el choque precordial, soplo cardíaco continuo, punto de máxima intensidad pulmonar, y algunas veces soplo cardíaco sistólico, punto de máxima intensidad mitral, así como también soplo hipercinético. Si realizamos un estudio electrocardiográfico encontramos incremento en el milivoltaje de las ondas R en las derivadas 2, 3, ABF y precordiales izquierdas B2 y B4, todo asociado a agrandamiento del ventrículo izquierdo, así como también incremento en la duración de las ondas P o P mitrale asociado a agrandamiento del atrio izquierdo. En el estudio radiográfico de silueta cardíaca en su proyección dorso-ventral encontramos agrandamiento del atrio izquierdo y del ventrículo izquierdo. La punta cardíaca se encuentra redondeada y desplazada hacia la derecha. El callado aórtico y la arteria pulmonar se encuentran anormalmente prominentes. En la proyección lateral izquierda lateral derecha encontramos incremento en el contacto cardiodiafragmático y cardioesternal, pero principalmente cardiodiafragmático. Aumento en el alto del corazón, lo que indica agrandamiento del lado izquierdo del corazón y desplazamiento hacia dorsal de la tráquea. En ambas proyecciones encontramos un patrón alveolar asociado a edema pulmonar. En el estudio ecocardiográfico encontramos hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, dilatación del atrio izquierdo, de la arteria pulmonar principal y de la aorta proximal. Vemos indirectamente el conducto gracias al ultrasonido y algunas veces podemos encontrar insuficiencia de la válvula mitral e insuficiencia de la válvula tricúspide. La cateterización cardíaca selectiva se necesita muy pocas veces para demostrar la presencia de un ducto arterioso persistente con flujo sanguíneo de izquierda a derecha. Aquí se inyecta un medio de contraste radio opaco en la aorta o en el ventrículo izquierdo. En este pequeño video se demuestra la existencia de un ducto arterioso persistente al administrar este medio de contraste, justo aquí, el cual tiene forma de cono, proviene de la aorta y se dirige hacia la pulmonar. Actualmente, el tratamiento de elección para persistencia del ducto arterioso con flujo sanguíneo de izquierda a derecha es la ligadura del ducto a través de una toracotomía intercostal. Esta es curativa y debe de realizarse a edades tempranas o justo después de diagnosticarse la enfermedad.
La embolización percutánea del ducto con dispositivos expansibles metálicos embebidos con fibras de dracón trombógenas es una alternativa al cierre quirúrgico, evitando así la morbilidad de una toracotomía intercostal, logrando hospitalizaciones más cortas y aumentando la velocidad de recuperación del paciente. Este dispositivo se introduce a través de un pequeño catéter colocado en la arteria femoral y se dirige hasta el conducto con ayuda de fluoroscopía. Tras el despliegue, las fibras de dracón inducen la formación de un trombo, ocluyendo el ducto. Este tipo de dispositivos están indicados en pacientes cuyo diámetro en el extremo de la pulmonar del ducto no sea mayor a 3 milímetros. De lo contrario, los dispositivos tienen alta probabilidad de descolocarse, induciendo un trombo en la arteria pulmonar principal. La oclusión de un ducto arterioso persistente de 4 milímetros o mayor puede realizarse mediante la colocación de endoprótesis oclusiva autoexpansible. Esta se guía de la misma manera que la anterior con ayuda de fluoroscopía y se despliegue el dispositivo dentro del conducto. En este pequeño video podemos ver el despliegue del dispositivo justo aquí. En algunas ocasiones, pacientes con PDA de izquierda a derecha de moderado a grave presentan un incremento gradual en la resistencia vascular pulmonar, así como también una inversión progresiva en la dirección del flujo al cabo de varios meses o años. Estos pacientes tienen antecedentes de fallo cardíaco congestivo izquierdo. Estos cambios en la mayoría de los casos son irreversibles, por lo que se excluye la posibilidad de una corrección de un PDA invertido. Los signos clínicos que presentan estos pacientes son ausencia de soplo cardíaco, y esto es debido a una disminución en la velocidad de flujo sanguíneo. Cuando ésta se acerca a los 2 metros sobre segundo, desaparecen las turbulencias y por lo tanto desaparece el soplo cardíaco. Cianosis diferencial, esto es, presencia de cianosis en las mucosas caudales, mientras las mucosas craneales se encuentran rosadas. Y esto ocurre cuando disminuye la presión de oxígeno arterial y esta se encuentra por debajo de los 40 milímetros de mercurio. Se presentan signos de hiperviscosidad secundarios a eritrocitosis, como son diátesis hemorrágicas, signos neurológicos como paraparesis no ambulatoria transitoria, demencia, depresión, convulsiones, coma, signos oftalmológicos como desprendimiento de retina, hemorragia retiniana, incremento en el gasto cardíaco que ocasiona fallo cardíaco congestivo y nefropatías por disminución en la presión de oxígeno arterial. En el estudio ecocardiográfico del PDA invertido encontramos hipertrofia concéntrica y excéntrica del ventrículo derecho, dilatación del atrio derecho, dilatación de la arteria pulmonar principal y venas hepáticas dilatadas secundarias a fallo cardíaco congestivo derecho. La dirección del flujo la tenemos que identificar haciendo ecocardiografía con medio de contraste. El medio de contraste más utilizado es solución salina fisiológica con burbujas. Estas se inyectan en cualquier vena y se coloca el transductor en la aorta. Si se observan burbujas en la aorta, es positivo a PDA invertido. La morbilidad y mortalidad de los pacientes con PDA invertido se debe principalmente a complicaciones secundarias con eritrocitosis, hipoglucemia o hipoxemia crónica, más que por insuficiencia cardíaca congestiva. El tratamiento de estos pacientes consiste en restricción del ejercicio, ya que este favorece la vasodilatación sistémica, incrementando así el grado de comunicación de derecha a izquierda, predisponiendo a paresia, colapso y cianosis. Hay que evitar el estrés. Hay que mantener el hematocrito idealmente entre 58 y 65% para evitar signos de hiperviscosidad por eritrocitosis. Esto se logra mediante flebotomías periódicas o sangrías periódicas. Una alternativa a las sangrías es el uso de mielodepresores como hidroxiurea, pero algunos clínicos son renuentes a utilizar este tipo de medicamentos debido a los efectos adversos que pudieran causar. También es necesario que cada vez que se monitoree el hematocrito se haga lo mismo con la glucemia,
ya que eritrocitosis verdadera incrementa el consumo de glucosa, pudiendo presentarse así signos como debilidad, colapso y convulsiones secundarios a hipoglucemia. Y por último, podemos concluir que es importante la valoración física de los pacientes jóvenes, ya que existe tratamiento curativo para persistencia del ducto arterioso con flujo sanguíneo de izquierda a derecha, sea quirúrgico o sea por embolización, esto en la mayoría de los casos. En el PDA invertido está contraindicada la cirugía y la embolización, por lo tanto en estos pacientes solamente se deben de tratar los signos. Y pues muchas gracias por estar con nosotros hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal Veterinary Mex Tips. También puedes seguirnos en Facebook y hasta la próxima. Bye.